de consolidación, o también llamada consolidación viciosa. El hueso se une, pero se une en mala posición y eso hace que yo tenga una deformidad y disfunción, porque el hueso pegó, pero pegó mal. ¿Qué otra cosa puede pasar? ¿Qué es la pseudoartrosis? Una no unión. La no unión es la pseudoartrosis cuando el hueso no se pegó. En algún punto ese proceso de consolidación paró, fracasó y el hueso no se unió. Pseudoartrosis, una no unión. Y lo tercero que puede pasar es un retardo en la consolidación. El hueso tarda más de lo normal en consolidar. Si yo le doy 3 meses, 6 meses, el hueso tarda un poco más en consolidar. Entonces, son las 3 complicaciones que puede tener una fractura: vicio de consolidación o consolidación viciosa, no unión o pseudoartrosis y retardo en la consolidación. Ahora vamos a hablar un poquito. Las alteraciones de la consolidación forman parte de las complicaciones locales de la fractura. Son complicaciones locales de una fractura. ¿Y cuáles son las causas que me pueden llevar a un fracaso en la consolidación? Un excesivo movimiento en el foco de fractura por una mala estabilización o una insuficiente vascularización de los fragmentos. Entonces ahí tengo un problema mecánico de estabilidad y tengo un problema biológico de vascularidad. Podemos clasificar entonces retardo y pseudoartrosis. Las definiciones clásicas de los trastornos de consolidación, podemos tener una falsa idea de que son procedimientos que solamente se diferencian por el tiempo de evolución, pero son totalmente diferentes según su fisiopatología, evolución, pronóstico y tratamiento. Cuando la consolidación no avanzó según la velocidad media esperada para la localización en tiempo de fractura, que es de 3 a 6 meses, donde ya tiene que consolidar el hueso, el proceso se enlenteció. De eso yo hablo de un retardo en la consolidación. Pero la pseudoartrosis es la incapacidad completa de consolidar por un fracaso definitivo de la osteogénesis. En algún punto esta consolidación fracasó y el hueso no se unió. El retardo es un proceso donde se enlentece, pero finalmente consolida. En el retardo yo tengo como resultado final consolidación. En la pseudoartrosis mi resultado final es una no unión. Entonces, el retardo de la consolidación es cuando la fractura tarda en consolidar más de lo normal, pero finalmente lo hace en un periodo menor de 6 meses. O sea que antes de los 6 meses el hueso tiene todavía la posibilidad de consolidar. ¿Por qué? Porque mi resultado final va a ser la consolidación del hueso. En la pseudoartrosis, aparte de fracasar el proceso de consolidación, se cierra el canal medular y aparece un tejido fibroso denso que los comunica. También se conoce como una unión ósea y dura un periodo mayor de 6 meses, aparte de la clínica. Entonces quedó claro que el retardo es un proceso, un enlentecimiento de la velocidad en el proceso de consolidación, pero finalmente va a consolidar de forma definitiva y normal. El hueso va a terminar pegando como tendría que haber sido. Entonces, no se debe considerar como fracaso biológico, no fracasó, se enlenteció el proceso. Pero la pseudoartrosis sí es un proceso terminal, tiene una cicatriz fibrosa definitiva e irreversible. Tengo algunas causas o factores que influyen o retardan la consolidación. Tengo algunos factores generales y tengo algunos factores locales.
¿Qué factor yo tengo que tener en cuenta a nivel general? La edad del paciente. No es lo mismo una fractura en un niño de 1 año que en una persona de 69 años. El tipo de hueso, tipo de hormonas, tipo de alimentación, tipo de nutrientes, de minerales que tiene ese hueso de niño no va a ser el mismo que del anciano. El anciano, la persona de la tercera edad, ya tiene diferentes tipos de estructura, microestructura ósea, ya difiere totalmente. Entonces, el proceso de consolidación también va a ser diferente según la edad. El consumo de fármacos en dosis elevadas como corticoides, quinolonas o antimicóticos también son factores generales que pueden retardar la consolidación de un hueso. Malnutrición proteica, deficiencia de vitamina C o vitamina D, algunos hábitos tóxicos como el tabaquismo y el alcohol también pueden o retrasar o fracasar el proceso de consolidación. Raquitismo, ya vimos que es un problema de vitamina, de calcio, que si el hueso no tiene, no puede generar más hueso si ya no tiene para mantener el que tiene, ¿sí? Cuando tenemos una fractura, el cuerpo tiene que volver a generar hueso, volver a regenerar ese hueso y es formar más hueso. Si no tiene lo que debe tener para formar hueso, que son osteoblastos, osteoclastos, osteocitos, vitamina C, fósforo y calcio, sin eso como mínimo no voy a tener formación de hueso. Anemia y diabetes. Y locales, algunos factores locales. La localización de la fractura, hay huesos y localizaciones de los huesos que son muy susceptibles a la pseudoartrosis. ¿Por qué? Por su problema en la vascularidad. Tienen poca vascularidad, entonces son más propensos a no unir por falla biológica. Y ahí yo tengo tibia distal, cuello de fémur, cúbito radio y el escafoides. También cuando tengo importante destrucción de partes blandas, infección, movilidad o separación excesiva en el foco, también tengo problemas para la unión. Si me falta hueso, si hay infección local, en vez de hematoma, yo tengo pus, no va a consolidar el hueso, no va a generar el proceso de consolidación. Necrosis avascular, un tejido óseo muerto, no va a consolidar. En caso de que yo haga una manipulación tardía, el paciente se fracturó hace 6 meses y yo hoy quiero operarle, manipulación tardía, romper otra vez hueso, es otro tipo de trauma, generalmente también es un riesgo. Tumores locales, el hueso ya está enfermo, tiene una enfermedad primaria, no tiene lo normalmente fisiológico para consolidar, no va a pegar fracturas intraarticulares. ¿Por qué no consolida la fractura intraarticular? El líquido sinovial que tiene factor anticoagulante, no se va a formar hematoma fracturario. No puedo empezar la osteogénesis, formación de nuevos huesos, si no tengo hematoma fracturario. Entonces, fracturas articulares no consolidan y sí o sí yo necesito hacer una consolidación tipo primaria con una reducción quirúrgica anatómica al 100%. Forzar la consolidación sin formación de callo, porque el callo dentro de la articulación también me va a molestar, va a influenciar en la generación del movimiento. Entonces, consolidación primaria para articulación. Y osteoporosis ya es un hueso desmineralizado. ¿Cómo voy a pretender que un hueso sin minerales consolide? Es difícil. Y tengo acá el vicio de consolidación, que era el primero, o consolidación viciosa, es la consolidación de los extremos de una fractura, pero en un mal posicionamiento, trayendo deformidades y disfunciones. Fractura de fémur, consolidada, pero deforme. ¿Cuál es su deformidad? ¿Qué deformidad tiene el fémur? Está consolidado con callo, consolidación secundaria con formación de callo. Hizo un vicio. ¿Por qué? Porque tiene una deformidad. ¿Cuál es la deformidad que tiene? Embaro. Si yo hago un punto acá y le trazo una raya recta acá y otra acá, ¿es un varo o algo? Sí entra.
alto, ¿sí? Y la clavícula tiene un acortamiento mayor de 2 centímetros. Sí o sí me va a dar una disfunción en el hombro afecto. ¿Por qué? Porque está cortado 2 centímetros. Este hombro va a quedar más alto y más corto que el otro lado. Sí o sí va a tener algún problema, algún dolor, alguna deformidad por un vicio de consolidación viciosa del hueso fracturado. Entonces la pseudoartrosis o no unión es el fracaso de la fractura para consolidar y producir una unión completa, firme y estable. El hueso no pudo consolidar, en algún punto del proceso fracasó, se cerró el proceso de consolidación y el hueso no se unió. Quedó una cicatriz que le une. ¿Cómo se caracteriza la pseudoartrosis? Tiene una excesiva movilidad en el sitio de la fractura, creando una falsa articulación. El paciente mueve a nivel de la no unión, a nivel de la fractura, mueve como si fuera una articulación y no le duele.
romper una arteria y da su rama terminal. Si se fractura, compromete la vascularidad del escafoides. Tibia distal y el astrágalo. El astrágalo es una estructura ósea que solamente está recubierta por ligamentos. Y el ligamento es avascular, no le aporta nada de vitalidad, vascularidad al hueso. Entonces, por eso también el astrágalo. Cuello de fémur, tibia distal, escafoides, astrágalo, diáfisis de húmero, cúbito y radio, porque es hueso puramente cortical. Y el hueso cortical no tiene vascularidad, el hueso compacto no tiene vascularidad, entonces por eso también son zonas donde puede ocurrir pseudoartrosis, la clavícula, hueso plano. Y la clasificación de Judet y Judet, tema de examen, clasifican las pseudoartrosis en dos grupos grandes. Tengo pseudoartrosis hipervasculares y pseudoartrosis avasculares. ¿Filipino tiene pila? No. ¿Alguien tiene pila? Me está muriendo. Para romper. Vamos a ver si ahora voy a funcionar. Entonces, Judet y Judet clasifica la pseudoartrosis en avasculares e hiper. ¿Dónde está mi? Judet clasifica la pseudoartrosis en dos. Tenemos hipervasculares y avasculares. La hipervascular tiene buena vascularidad, pero no tiene buena inmovilización. Entonces acá falla mi estabilidad, falla la mecánica. No tengo inmovilización de los fragmentos suficiente para que consolide, se mueve demasiado. Entonces puedo tener la pata de elefante, pseudoartrosis hipervascular tipo pata de elefante, casco de caballo u oligotróficas. Y las avasculares, su nombre dice, no tienen vascularidad. Entonces puedo tener defecto, me falta un fragmento de hueso. Que yo les dije en la consolidación del hueso, el hueso tiene que tener como mínimo 60% de contacto, tiene que pegarse, por lo menos 60% de contacto tiene que tener la fractura. Si no tiene contacto, el cuerpo no reconoce como fractura y no reconoce como que tiene que pegar. El cuerpo no se despierta para decir, vamos a pegar ese hueso. No, ¿por qué? Para él no hay nada, no hay nada que pegar. ¿Por qué? Porque no hay un contacto, una fricción entre hueso y hueso que estimula la osteogénesis. Las fracturas conminutas, hay fragmentos óseos necrosados, entonces falla la vitalidad, hernia de torsión y las atróficas. Las hipervasculares de tipo pata de elefante, bien parecido, son pseudoartrosis de tipo hipertróficas y forman callo. ¿Por qué? Porque tienen biología, no tienen estabilidad, no hay una buena inmovilización. Intentó pegar, pero había mucho movimiento entre los huesos, entonces el cuerpo dijo,
Entre los fragmentos se dejó así y el cuerpo no reconoce como fractura. Forma una fibrosis, cicatriz fibrosa entre los fragmentos. Segundo, y las avasculares, por defecto, acá jamás el cuerpo va a decir que hay una fractura si no hay contacto entre hueso. No va a pegar. Pérdida de fragmento óseo grande, generalmente se pierde. Los extremos son viables, pero no se puede unir a través del defecto. En fractura expuesta con pérdida ósea, en caso de que yo haya reseccionado un tumor, queda un espacio, o en caso de secuestro óseo en una infección. Entonces son casos en los que por un defecto no pueden pasar las células óseas neoformadoras y queda así. Enorme defecto. Las avasculares de tipo colminuta, existen uno o más fragmentos necrosados. En la radiografía no se ve formación de callo y generalmente puede darse luego de la rotura de una placa utilizada para estabilización del fracturado. Acá tuve una fractura colminuta, tercio distal de tibia, es una zona luego propensa a pseudoartrosis por su vascularidad. Otra vez, paciente seguro pisó antes de tiempo, se fue a caminar antes de tiempo, se rompió la placa y hubo exceso de movimiento en el foco. Ahí tenés combinación de mecánica, falla mecánica y falla biológica. Y acá una fractura por proyectil de arma de fuego, una fractura colminuta tipo explosión, en donde los fragmentos necrosan. ¿Está bien? Puño de torsión es una ala de mariposa, la presencia de un fragmento intermedio con poca o nada de irrigación. Este está unido a uno de los extremos, pero no al otro. Se da en fractura con fragmento de ala de mariposa. Acá puede consolidar, pero acá no. ¿Por qué? Porque está muy separado del fragmento distal. Y las atróficas también se conocen como punta de lápiz. Son el resultado final de la pérdida de un fragmento intermedio y la sustitución por un tejido cicatrizal con escaso potencial osteogénico. Toditos tienen esa cicatriz
inferior, pedazo de hueso, hay mucho hueso troncoso acá, a lo injerto de otra persona, hizo injerto de tu hermano gemelo o del hermano gemelo del paciente, lleno injerto de un animal, y también hoy en día tenemos los injertos sintéticos ya prefabricados. En cuanto a la estabilización de los fragmentos, puedo usar fijación interna con placas y tornillos o encadenado endomedular, dependiendo del tipo de lesión y la localización. Y la fijación externa, el tutor externo. ¿En qué caso uso un tutor externo? Pseudoartrosis infectadas o con un defecto grande. Entonces pongo injerto y tutor. Miren cómo consolida el hueso después. Tiene una fractura diminuta, seguramente fragmentos necrosados, se retiran los fragmentos, se llena, injerto óseo de tipo esponjoso, se estabiliza porque tengo que dar mecánica y biología, estabilizo con tutor externo y el hueso consolida. Entonces, a las infravasculares le doy solamente reducción y estabilización quirúrgica. A las avasculares le doy reducción, estabilización quirúrgica e injerto. Le falta biología, entonces le tengo que poner biología. Complicaciones de una pseudoartrosis, puede ser una pseudoartrosis infectada, puedo tener disminución de fuerza muscular, embolia grasa, compromiso neurológico, acortamiento por pérdida de hueso, rotaciones, amputaciones anormal, pérdida de función y atrofia por desuso. El pronóstico de la pseudoartrosis siempre depende del tiempo de evolución, la localización y la edad del paciente. Preguntas. Pregunta. Dios mío. Sí. Sí. Uma pessoa que chove. Que numa torção de um jogo fez mais X, não achou nada. Ficou uns 4 ¿Torsión de qué? do pé. E aí uns 4 fez raio-x, não apareceu nada. Aí o doutor mandou ficar mobilizando o tempo inteiro. Depois de 4 meses, aí ele estava doendo, muito inchado. Aí fez uma pressão calcital e deu fratura no talos e no navicular. ¿Qué con resonancia? Con resonancia. Una resonancia. ¿Y después? E aí o ortopedista simplesmente falou que eu tinha que fazer Porque los huesos del tarso, como el talus, calcáneo, navicular, son huesos todos intraarticulares. Y si no tuviste una fractura, si es una disminución de cartílago en alguna de las partes, un compromiso articular y una lesión del cartílago, con el tiempo te da un desgaste del cartílago, el desgaste del cartílago es artrosis. Y sí, lastimosamente eso se llama iatrogenia. Pasa. Entonces, la paciente